Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues este vídeo lleva por título La doctrina cristiana es obligatoria. Lógicamente, obligatorio en el sentido mundano, significa una cosa forzada, ¿no? Una cosa que se te impone, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Bueno, en principio, lógicamente, es un título provocativo, ¿no? O sea, hay que provocar, hay que llamar la atención de alguna otra forma, ¿no? De alguna forma u otra. Hay quien lo hace poniéndose un escote amplio y asesino, y, por ejemplo, ¿no? Hay quien utiliza la ofensa, eh, la descalificación. Cada cual utiliza su manera, ¿no? La mía, ya hice yo un vídeo, ¿no? Sobre provocación y provocación, donde explicaba un poco eh, provocación y provocación, en donde explicaba un poco, siempre con la herramienta de trabajo aquí. Justamente hace unos días leía algún que otro artículo sobre la importancia de la escritura manual, ¿no? Dicen, hoy todo el mundo está alabando a el sistema educativo finlandés. Bueno, pues hace poco leía algún que otro artículo en el cual pues se subrayaba la carencia de este sistema que impone a todos los niños a escribir con el teclado de los ordenadores, ¿no? Y que eso tiene un efecto negativo según algunos estudios, por lo cual ese sistema que todos adoran, alaban y veneran, pues le podemos encontrar algún pero, como por ejemplo este, ¿no? Como es que los niños, el trabajo manual, el trabajo con las manos, el trabajo de la escritura manual lo estén perdiendo en algunos países cuyos sistemas consideramos que está más avanzado, ¿no? Y siempre todo se puede ver de diferentes prismas, ¿no? Bueno, como estaba comentando, siempre hay que provocar un poco, ¿no? Y lógicamente cuando yo digo que la doctrina cristiana es obligatoria, me refiero en un sentido trascendente, en un sentido que va más allá de la lógica mundana, de la lógica de la mente del ego. La doctrina cristiana es obligatoria de la misma manera, por ejemplo, por buscar un ejemplo, que es obligatorio respirar para seguir aquí, ¿no? Tú no está disponible la alternativa de no respirar. Puedes estar sin no respirar cierto tiempo, ¿no? Pero tienes que respirar, tienes que llevar a tu organismo físico el oxígeno que precisa para que se mantenga animado por la vida. Entonces no está disponible la alternativa de no respirar. Pues en este sentido no está disponible la alternativa de no practicar, de no cultivar la doctrina cristiana. Lo puedes llamar de cualquier otra manera. Lo puedes llamar con una terminología propia de una religión oriental, de una religión tribal, de una religión precolombina, como quieras, de cualquier cultura, de cualquier civilización, pero la doctrina cristiana es obligatoria, es ineludible, no podemos sustraernos a ella. Y voy a ver si explico por qué es obligatoria la doctrina cristiana. Y como comentaba, esto de obligatoria no es más que una etiqueta un poco provocativa, y al mismo tiempo en el sentido de que es obligatorio respirar para estar aquí, por ejemplo. Es obligatorio alimentarnos, nutrirnos de alimento, de líquido, para continuar animados por la vida y para que nuestro organismo físico pues nos siga sirviendo, prestando el servicio propio que como herramienta nos presta, como herramienta de servicio, como ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Entonces la doctrina cristiana, como os comentaba, es obligatoria. No tengo nada preparado, la verdad. Entonces voy a improvisar un poco. ¿Por qué la doctrina cristiana es obligatoria? En el capítulo 5 de
del libro El reino de Dios está en vosotros, de León Tolstoy, se nos da razones que desde mi punto de vista pues son de León Tolstoy. El reino de Dios está en vosotros, capítulo quinto, se nos da razones que desde mi punto de vista son irrefutables, ¿no? Estamos inmersos, la humanidad, estamos inmersos a través del tiempo en un desarrollo progresivo en el cual pues vamos manifestando de manera más expansiva, lo que el potencial que nos caracteriza, el potencial que albergamos. Hace muchos siglos ya dejamos la vida individual para incorporarnos a un patrón de vida social. Por mucho es lo que también decimos, por ejemplo, de los antisistemas, ¿no? Sin querer cambiar de tema. Los antisistemas forman parte del sistema, ¿no? Forman parte del sistema, son los garantes del sistema, dan noticia de que ellos están en el sistema. Los antiglobalización dan noticia de que estamos globalizados, porque los antiglobalización se comunican entre ellos. Los de Chile con los de México, los de Inglaterra con los de España, los de Japón con los de Canadá, todos ellos están globalizados, por lo cual no son tan antiglobalización, sino que dan noticia de una globalización evidente, de la cual formamos parte. Este vídeo que se sube a la red y que tiene un potencial de millones y millones de visualizadores, obviamente lo verán muy pocas personas, ¿no? Pero fijaos que esto tampoco es tan trascendente, ¿no? Lo que importa muchas veces es a quién le llega el mensaje. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Las personas que son profesionales de la palabra, comunicadores, periodistas, facilitadores de enseñanzas espirituales, personas que comparten sus investigaciones científicas a través del lenguaje, etcétera, etcétera. Todas estas personas siempre están buscando referentes entre aquellas personas que en las redes sociales no tienen demasiada notoriedad. En ellos y en ellas es en los que se fijan. A ellos no les interesa generalmente pues no les interesa para estar al día, pero no les interesa los fenómenos de masas, pues ya se sabe que suelen ser de perfil bastante bajo. Es decir, triunfar mediáticamente, desgraciadamente todavía lo sigue siendo, triunfar mediáticamente da noticia de que el que triunfa es bastante cortito, que no aporta nada nuevo. Por eso seduce al perfil bajo, que desgraciadamente todavía, aunque nos estamos transformando paulatinamente, ese perfil bajo que desgraciadamente define a la masa, ¿no? Por eso la masa se sienta entre la caja tonta y cosas de poco contenido que vemos allí, les basta a ellos para entretenerse, ¿no? Para entretenerse, para llevar para manifestar esa inclinación evasiva por la cual han sido absorbidos realmente y que no les satisface. Y esto de que estoy hablando tiene que ver con eso de la obligatoriedad de la doctrina cristiana, porque estamos inmersos en un círculo vicioso en el cual nos repetimos, en el cual queremos justificar el pasado, queremos justificar los pequeños elementos a los cuales nos hemos acomodado. Entonces estamos enfocados en elementos que lo justifiquen, que lo apuntalen. Entonces eso es un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Pero necesariamente, ineludiblemente, dejamos todos los círculos viciosos. Ineludiblemente dejamos todos los eternos retornos en los cuales nos repetimos una y otra vez. Ineludiblemente dejamos todos los acomodamientos, todas las zonas de confort. La única incógnita es cuándo lo hacemos. El que está acomodado se desacomodará. La incógnita es cuándo lo va a hacer. Esa es la incógnita, la única incógnita. Y por eso la doctrina cristiana es obligatoria, porque Jesús en los evangelios nos da pautas muy básicas, razonables y fácilmente comprensibles.
no respondas al mal con la violencia. Eso es fundamental. Respondemos al mal con la violencia porque queremos seguir inmersos en ese círculo vicioso en el cual nos repetimos, en ese acomodamiento. Por eso es por lo que respondemos al mal con la violencia. Respondemos al mal con la violencia porque tenemos arraigada la culpa, y como la tenemos arraigada necesitamos culpabilizar a nuestros semejantes para improvisar una falsa inocencia que no es más que la otra cara de esa culpa arraigada, y por eso se repite ese círculo vicioso. Y precisamente por eso nos dice Jesús que no respondas, nos da este mandamiento: no respondas al mal con la violencia, porque es la única manera en la que podemos abandonar esa inercia a culpabilizar a nuestros semejantes, a enfocarnos en los elementos en los cuales podemos ver error en ellos. Entonces, por eso, no responder al mal con la violencia es la única manera de salirnos de este círculo vicioso, y por eso justamente León Tolstoy, toda su obra del reino de Dios está en vosotros, lo basa en ese mandamiento que nos da Jesús en el Sermón de la Montaña: no respondas al mal con la violencia. También nos dice Jesús, por ejemplo, ama a Dios por encima de todas las cosas. Nos dice eso porque las cosas sin Dios no son nada, son ídolos que lo usamos para apuntalar ese círculo vicioso, esa repetición sobre lo mismo, esa evocación del pasado para que se vuelva a repetir en el futuro. ¿Qué hacemos cuando sustituimos a las cosas sin Dios por Dios en las cosas? Cuando convertimos a las cosas en ídolos a través de los cuales buscamos compensar un vacío, una carencia, una necesidad, porque no hemos reconocido que lo significativo es Dios en todo y en todos y en todas, y por lo tanto también en nosotros. El reino de Dios está en vosotros. Eso también viene a ser un mandamiento. El reino de Dios está en vosotros, en ti está el reino de Dios. Si en ti está el reino de Dios, pues obviamente, tal como Dios te crea, no eres un ser sucio, pecador, no eres un ser que esté dispuesto a confrontarse, a reaccionar, a buscar compensación, a tener inclinaciones evasivas, a ser movido por la inercia. Eso no es lo que tú eres, tal como Dios te crea, tal como te crea la vida, tal como verdaderamente eres conforme a tu naturaleza. Entonces, por eso nos dice Jesús que el reino de Dios está en ti. Pero como siempre decimos, Dios no juega al escondite, Dios no esconde dentro de ti el reino, tú eres el reino de Dios. Lo que pasa es que a través en la búsqueda de manifestar esa verdad que somos, creamos velos que nos ciegan, que nos engañan, porque confundimos las herramientas con la verdad. Pensamos que somos las herramientas que están a nuestra disposición. Pensamos que es como pensar que, por ejemplo, no sé, que un abrazo es el afecto que tú sientes por alguien. No, un abrazo no es el afecto que tú sientes por alguien, es la manera en la cual tú manifiestas. Es una herramienta, es un vehículo, es una manera de exteriorizar, pero el afecto está en ti, el afecto es impalpable, el afecto no es perceptible por los sentidos. Entonces, bueno, como comentaba, nos dice también Jesús que el reino de Dios está en vosotros. Y este mandamiento, verdaderamente, el reconocimiento del reino de Dios en nosotros, es lo que nos permite trascender esa idea equivocada de culpa, de pecado, de error, que efectivamente el error, el pecado está ahí en la medida en la que nos reconocemos íntegramente el reino de Dios en nosotros, es decir, en la medida en la que no nos reconocemos como ese reino de Dios. Entonces, como os comentaba en el Sermón de la Montaña, Jesús de Nazaret, pues nos da unas pautas de conducta, porque la cristiandad, verdaderamente, la fe cristiana, por eso os decía en tantas ocasiones que fe es sabiduría.
porque en este sentido fe no es una creencia en algo ajeno, no es una apuesta por algo que no tenemos constatación, sino es una voluntad determinada de abrazar un camino, de manifestar una vocación, una devoción. Por eso fe es sabiduría. Por eso el escepticismo, el nihilismo, el ateísmo y todos estos ismos de estos dos últimos siglos, del siglo XIX, porque verdaderamente es lo propio del siglo XIX, cumplió el propósito de hacer limpieza en una religiosidad que ya no nos valía, que ya no cumplía un propósito. Porque en otras épocas simplemente la religiosidad la religión en general, sobre todo en el mundo occidental, se limitaba a cumplir, a delegar en unas figuras que igualmente delegaban, y al final nunca hacemos nada, ¿no? Es lo que nos pasa ahora con los políticos, ¿no? Delegamos en los políticos, queremos que nos resuelvan los problemas sociales, laborales, etcétera, etcétera. Pero los políticos son como nosotros, emanan de nosotros, somos nosotros, son iguales. Por lo tanto, ellos también están delegando, ellos también están a la expectativa de que algo se los resuelva. Entonces no hacen nada. Pues lo mismo en el ámbito religioso acontece exactamente lo mismo. Si vivimos una religiosidad tradicional en la cual delegamos en pastores, en sacerdotes, en obispos, lo que hacemos es no hacer absolutamente nada. La idea antigua de religión era como una especie de militancia ciega, ¿no? Yo me hago cristiano, pero eso lo vemos, por ejemplo, en ámbitos marginales podemos ver a supuestas personas religiosas con sus tatuajes de Cristo aquí y con sus vírgenes, y luego son sicarios, son traficantes, son maltratadores. Entonces la religiosidad no lo ha hecho buenas personas, no lo han hecho seres sociables, no lo han hecho personas que se acepten a sí mismos, lo hacen personas reaccionarias, violentas, agresivas, que necesitan ver culpa en los demás, acomplejadas. Entonces la religiosidad no cumple ningún propósito, y por eso justamente es por lo que hay que trascender esa visión tan pobre que tenía sentido en otra época de la religiosidad, ¿no? Y esa no es verdaderamente la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es algo completamente razonable. Y esto es muy importante subrayarlo. Entonces la doctrina cristiana en este sentido es obligatoria, como obligatorio es respirar, como obligatorio es que tomemos nuestros alimentos, que tomemos nuestro líquido. Y independientemente que sea obligatoria, al margen de ello, pues lógicamente, como os comentaba al principio, no se trata de imponer una religión en el sentido occidental. Esto Oriente, que es un pueblo viejo, los pueblos de Oriente, por eso en ellos la palabra religión tiene otro sentido, ¿no? Aparte que la palabra religión es latina, ¿no? Pero bueno, las palabras que ellos usan para referirse a la religiosidad tienen otros matices. No es algo dogmático, no es algo doctrinario, porque es una negación de la verdadera religión. La inclinación impositiva de el querer imponer una religión a tus semejantes es una negación del auténtico valor de la religión. Religar es reunirte con tu divinidad, con la esencia de vida, con lo que verdaderamente eres. Alude a ese diálogo, como bien se nos dice en los diálogos de un curso de amor, por ejemplo, alude a ese diálogo que mantenemos con la fuente de vida. Porque todo se da en la relación. No existe el aislamiento, no hay vida. Eso lo vemos en todos los ámbitos. Puedo moverme porque puedo moverme físicamente porque hay una realidad con la cual estoy en relación. Puedo respirar porque hay un aire allá afuera que me provee de ese oxígeno. Todo es relación.
puedo comunicarme porque hay un vehículo que permite que las ondas vibratorias se vayan desplazando y alcancen las orejas de aquellos y aquellas que me escuchen. Entonces todo se da en la relación, todo es relación. Por lo tanto, la comprensión, la aceptación de la relación como verdad de la vida es fundamental para comprender qué es la doctrina cristiana, qué es auténticamente, razonablemente la doctrina de la cual Jesús nos habla en los evangelios, específicamente en el Sermón de la Montaña, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro por qué la doctrina cristiana es obligatoria, entre comillas, no obligatoria en el sentido mundano, de forzar, de imponer, sino obligatoria en el sentido razonable. No podemos sustraernos de ello. Llegamos a un momento en el cual los tópicos que antes nos servían ya no nos valen. Las delegaciones que hacíamos antaño ya no son significativas. Ahora hay un impulso interior en nosotros que está clamando por comprensión, por aceptación y por trascender inercias que antes tenían un sentido y ya no lo tienen. Bueno, pues esta era una reflexión breve sobre por qué la doctrina cristiana es obligatoria para todas y para todos. Y obligatorio es que uno se lo reconozca en sí. Que ineludiblemente es el único camino disponible si quieres dejar de repetirte en ese círculo vicioso en el cual buscamos compensación, buscamos culpabilizar, buscamos justificar, apuntalar lo que hemos aprendido en el pasado. Una vida que no es verdadera vida, una vida que es un sucedáneo de la auténtica vida a la cual nos lleva esta doctrina cristiana, la verdad de esta doctrina cristiana, y por eso nos dice Jesús que la verdad nos libera, la verdad nos hace libres. Eso es otro mandamiento también. Mientras que no permitas que la verdad te libere, pues viviremos en el engaño, en la ficción, en la ilusión de ese círculo vicioso al cual antes me refería, ¿no? La falta de verdad no es más que la evidencia del miedo. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué? Por miedo. Y miedo es que pensarse inferior a algo ajeno, pensar que el poder está fuera. Eso es el miedo. Y por eso la mentira está en relación con la falta de empoderamiento. Y la verdad es lo que nos empodera, la verdad es lo que reconoce el poder en nosotros. Y el poder es lo propio del autor de la vida. De ese rey ese rey que nunca abdica, que está en el reino de Dios, que está en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Y ese autor de la vida es la única autoridad verdaderamente digna de reverencia. Y venerando, reverenciando a esa autoridad, pues entonces somos auténticos. Entonces se manifiesta la autenticidad, entonces la persona manifiesta la autenticidad y lo hace de manera natural, no a través del esfuerzo, no a través de... Y lo que se reconoce en sí, se reconoce en sus semejantes, porque eso es lo fundamental para trascender esa inercia, a culpabilizar, a responsabilizar a los semejantes de nuestra realidad vital, ¿no? Entonces esto es todo por el momento. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.